En esta mañana hemos invitado a un doctor que nos acompaña aquí en cabina. Se trata del sargento epidemiólogo Julio Encarnación del Ejército de República Dominicana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, así es, Esta es su señora. casa, ¿oyó? Ay, gracias. Estuvimos viendo en la prensa que ya se cumplen 3 años después que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia por COVID-19. La pregunta de nosotros es, sobre todo tomando en cuenta el rol protagónico que han tenido los médicos militares frente a la pandemia, ¿qué va a pasar después que este COVID llegó aquí al país? ¿Se fue? Bueno, se fue. No es que se ha ido totalmente, sino que ya estos expertos han puesto fin a la pandemia para que nosotros hagamos la transición de poner fin a lo que es la pandemia y integrarnos a lo que es la emergencia y tratar el COVID como una emergencia de salud. O sea, cuando se llega un paciente con síntomas propios del COVID, a adaptarnos a lo que son las medidas del lugar y tratarlos así. También ayudándonos de lo que son los mecanismos epidemiológicos que tenemos para detectar esos pacientes y también la plataforma que tenemos para subirlos. Y así sabemos cuándo hay un brote, dónde se están manejando los pacientes, si un paciente te dio positivo en tal lado, cómo vamos a intervenir, cuáles son las medidas del lugar, que se haya el brote, que se haya manejado esta pandemia y que ya no estemos en pandemia no significa que vamos a dejar de usar mascarilla si tenemos un proceso gripal. No significa que vamos a dejar de vacunarnos. Entonces todo eso tenemos que seguirlo teniendo en contexto y continuar. ¿Y usted cree que hoy en día, luego que se detecta el COVID-19, la gente toma los protocolos y los sigue como al principio de la pandemia? Estrictamente creo que sí. ¿Usted sabe por qué? Porque después del COVID hemos visto brotes de cólera. ¿Y cuál es lo mejor para prevenir el cólera? El lavado de manos, la higiene. Entonces nos hemos portado muy bien. En ese sentido, doctor, muchas personas dicen que después que le dio el COVID han tenido secuela, que le duele aquí, que le duele allá. En realidad, el COVID dejó esa secuela en los seres humanos que la padecieron. Se están realizando estudios, porque ustedes saben que es muy frecuente. A lo mejor para muchas personas 3 años no es nada, pero para los estudios de medicina es un tiempo corto. Sí, hay personas que han desarrollado y han debutado con diabetes, con hipertensión y también a nivel mental se han detectado muchos casos de depresión y de ansiedad después del COVID. Durante el confinamiento muchas personas sufrieron de depresión y eso hay que tenerlo en cuenta. Bella. Hablando de esto, ¿hay riesgo todavía? Porque después del COVID surgieron algunas variantes. Sí. Todavía sigue. Se siguen moviendo a nivel internacional, continúan, podemos ver porque hay la prensa, pero ahora mismo tenemos la suerte de contar con la vacuna. Entonces, si usamos la vacuna, usamos los protocolos, seguimos lavando las manos, creo que vamos a manejar muy bien las situaciones venideras. Después de esta experiencia, doctor, ¿cuál cree usted que sea la principal lección aprendida, sobre todo para los médicos militares que tuvieron en la primera línea de defensa? Sí, fuimos los que estuvimos ahí, que tuvimos tuvimos en la mano de Dios y en la mano de usted del ejército, gracias a Dios. Estuvimos en la primera línea, o sea, aeropuertos, cárceles. Yo fui uno de los que estuve ahí. Le puedo contar que se vivió. Cuéntelo, compártala. Sí, se vivió, La usted experiencia. sabe que teníamos, al principio del COVID, había mucho miedo, no sabía cómo lo íbamos a tratar. Entonces el confinamiento, nosotros teníamos que partir desde las cárceles a los aeropuertos, de los aeropuertos a donde se llevaban los pacientes, La Bacama, La Victoria, Santiago, el aeropuerto de las Américas, el aeropuerto de Punta Cana, todo eso lo vivimos. Yo y todos los compañeros militares y asimilados militares que tuvimos frente a eso. Después de la pandemia, comandante, ¿cuál cree usted que sea el rol o con cuáles ojos piensa que la ciudadanía ahora ve a los médicos militares y a sus hospitales? Yo creo que más respeto. También yo entiendo que al ver que todo el mundo estuvo en sus casas, muchos compañeros médicos también estuvieron en su casa, pero los militares no. Los militares estábamos en el pie de guerra, moviéndonos entre la población, en esa población que también pedía auxilio, que estaban confinados.
¿entiendes? Los pacientes que tenían COVID, también trasladándolos, todo eso lo vimos nosotros. Entonces, yo creo que ahí se dieron cuenta qué somos y para qué estamos. Así es, doctor. Bueno, como hablaba Zainet al principio, recientemente el presidente de la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia. Sí. ¿Cuáles medidas ustedes como médicos militares, hospitales militares, van a tomar ahora para que el virus no se propague por falta de que la gente entienda que ya la Organización Mundial de la Salud ya finalizó todos los protocolos y todas las exigencias que tenía al principio? La Organización Mundial de la Salud dijo que puso fin a lo que era la pandemia, pero no puso fin a la enfermedad, y la gente eso es lo que tiene que entender. La enfermedad sigue latente, continúa ahí entre nosotros. Entonces nosotros como hospital militar seguimos dando los servicios óptimos de salud que tenemos. Entonces, con eso, preparado con los protocolos internacionales que hay, más el servicio médico que les mencioné anteriormente, entonces estamos preparados para lo que venga, siempre en pie. Muchas veces se habla de que en nuestros países tropicales hay enfermedades que son constantes. Sí. Y yo recuerdo que con la temporada de huracanes, como reporteros siempre nos alertaban sobre el riesgo de las enfermedades infectocontagiosas, los brotes cutáneos Sí. de enfermedades y también las infecciones, las afecciones respiratorias. Sí. Ahora mismo que va a iniciar una nueva temporada de huracanes, ¿cuáles son las advertencias como profesional de la salud? Bueno, buena pregunta. Nosotros tenemos varios sistemas de seguimiento a la población, ya sea en la UNAP, ya sea en los hospitales de primera atención, segunda atención, que es mediante el seguimiento de los pacientes con síntomas propios de dengue, ¿entiendes? Entonces, ¿qué se hace con esos pacientes? Se sabe su dirección, su teléfono, se sabe en qué área geográfica hay aumentado los casos, porque ustedes saben que esto es una isla que por nuestro propio sistema y por el clima que tenemos es muy propia para hacer el mosquito del dengue, también el chikungunya y propiamente la malaria. Entonces, con eso sí nosotros tenemos una punta de lanza para luchar. Entonces tenemos cómo poder ir a donde están esos casos y manejarlos. Muy bien. Bueno, no nos resta sino agradecer al sargento epidemiólogo Julio Encarnación del Ejército de República Dominicana por compartir con nosotros también su experiencia de lo que ha significado la incidencia del COVID-19 y de la pandemia causada por este virus aquí en la República Dominicana.